Hola, te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Lo extraordinario de ti. El día de hoy, el título de este episodio es La conciencia lo cambia todo, pero la verdad es que dudé si dejar este título o si ponerle más bien el nombre de Cuando hice justo lo que me prometí que no haría, porque se trata de una experiencia que acabo de tener, que acaba de terminar, donde precisamente hice cosas que me había prometido que no iba a hacer. Esto que pasó fue que durante 7 meses más o menos estuve saliendo con alguien en una relación que no era formal, no tenía título, y eso es algo que yo ya no quería repetir, porque así habían sido mis relaciones anteriores. Pero bueno, te pongo un poco en contexto de lo que pasó y los aprendizajes que me dejó esta experiencia. En realidad a este chico lo conocí hace 2 años en el mundo del baile y tuvimos una historia breve. Si tú no me conoces, es la primera vez que andas por aquí, pues debes saber que me gusta bailar y que esa es como otra de mis pasiones. Entonces voy mucho a estos eventos y pues ahí convivo con diferentes personas. Entonces a él lo conocí ahí y en ese momento yo sabía que él no me iba a ofrecer una relación formal. Se dieron las cosas de una forma como muy fluida, pero sí estaba consciente de que no era lo que yo quería. Además, él tenía, o sea, él salía con diferentes personas, tenía un asunto del pasado ahí pendiente, y entonces cuando vi todo eso, decidí que no era lo que yo quería realmente y me alejé, ¿no? Puse un límite, me alejé y cada quien siguió por su lado. Durante ese tiempo que me alejé, pues yo me enfoqué en manifestar a mi amor bonito, ¿no? Porque sí quería una relación, pero quería una relación bien formal que tuviera ciertas características. Entonces, hice muchas cosas tratando de manifestar ese nuevo amor y en eso estaba enfocada. Sin embargo, durante todo ese tiempo, este chico siempre estuvo en mi mente porque pues las cosas se dieron de una forma que me gustó, ¿no? O sea, él sí tenía características que me gustaban, como esta parte de compartir el mundo del baile, y teníamos mucha química. Entonces, pues bueno, eso siempre estuvo en mi mente y también me quedé un poco con esta idea de que si las circunstancias fueran distintas, tal vez se hubiera podido dar algo diferente, ¿no? Porque él tenía características que me gustaban, ¿no? Entonces, bueno, él siempre estuvo en mi mente, yo estaba enfocada en manifestar a mi amor bonito, y, pero pasó tiempo, pasaron meses, no lograba manifestar a mi nuevo amor, y siendo muy sincera y abriendo mucho mi corazón respecto a lo que yo sé que pasó y que me llevó a esta situación, es que me desesperé. Trataba de hacer cosas energéticas, no sé, muchas cosas con esta idea de manifestar a mi amor bonito, pero llegó un punto en el que me desesperé. En el fondo tenía todavía estas creencias limitantes de pensar que no era posible lo que yo quería, ¿no? Que yo era muy exigente, que no iba a encontrar a alguien con esas características. Y entonces llegó un momento donde me desesperé de esa búsqueda y de que no llegara a esta persona, ¿no? Y ante esa desesperación, o en ese momento en el que me desesperé porque no podía manifestar esta nueva relación, eh, pues resultó que él regresó, ¿no? Nos volvimos a encontrar, es muy común en el mundo del baile que vas a muchos eventos y entonces ahí te encuentras a la gente. Entonces, en uno de esos eventos para bailar, nos volvimos a encontrar. Y en ese momento, entre mi desesperación, porque no podía manifestar lo que yo realmente quería, y el hecho de que él siempre estuvo en mi mente de una u otra manera, porque yo como que sí sentía podíamos tener algo diferente a lo que fue al principio, pues volvía a caer, ¿no? Yo tenía ciertas dudas, ciertas resistencias, pero volvimos a salir, ¿no? En este momento también las circunstancias eran distintas. Él ya
o sea, en todo este tiempo que pasó bastante, tuvo una relación y luego terminó la relación y cuando nos volvimos a encontrar, pues él ya no estaba con esta persona, como estaba en una relación, pues tampoco estaba con otras personas y también el asunto del pasado, como que ya se había terminado, ¿no? Entonces el panorama se veía diferente en ese sentido. Pero yo en realidad sí, siempre estuve consciente de en qué me estaba metiendo, ¿no? O sea, porque volvimos a salir, pero yo sí estaba como muy consciente de que no iba a trascender, no era una relación que realmente fuera a tener las características que yo buscaba. Pero entre mi desesperación por no poder manifestar esta nueva pareja, pues acepté eso, ¿no? Siendo muy sincera, esa fue una parte importante que influyó para que yo aceptara de alguna manera sus términos, porque él siempre dejó claro que él no estaba buscando una relación, ¿no? En ese momento. Luego, pues empezamos a salir, pero con todo esto empezaron a activarse mis inseguridades. Eh, yo durante mucho tiempo que estuve saliendo con él tenía mucha ansiedad, o sea, tenía ansiedad todo el tiempo y reconozco que esa ansiedad no era precisamente por cosas que él hiciera. Yo no me sentía segura porque no me iba a ofrecer esa estabilidad que te da una relación más oficial o más formal, ¿no? Pero no era que él hiciera algo en particular o que no hiciera algo. Yo reconozco que se activaron esas inseguridades en mí y me hacían dudar. Yo como que estaba en este punto de, por un lado sí querer estar, pero por otro no. Y bueno, cuando se empezaron a activar mis inseguridades, pues normalmente pensaba en ya terminar, ya irme, pero una de esas veces tuvimos una conversación donde replanteamos los términos de esa relación, que no era una relación oficial, eh, y decidí quedarme. Los términos eran justamente que, aunque no fuera una relación formal, pues sí iba a haber esta exclusividad emocional y sexual. Y, y pues ya, ¿no? O sea, y que podíamos ir viendo qué pasaba. Entonces, bueno, eso me dio como más tranquilidad, porque aunque él siempre me dio a entender que pues en ese momento estaba saliendo conmigo nada más y todo, yo como que no terminaba de estar segura hasta que replanteamos los términos con esas palabras muy claramente y entonces dije, bueno, eso por ahora pues sí me funciona. Y además pues sí había cosas que me gustaban, o sea, siendo honesta también, no era que no me gustara nada, sí había cosas que me gustaban y también la dinámica empezó a cambiar. Empezamos a hacer cada vez más cosas, sí, más actividades, compartir más momentos, a vernos seguido. Y entonces esa dinámica, pues, como que me enganchó, ¿no? Aunque yo, en el fondo, siempre supe que no iba a darse nada más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno, así pasó un tiempo. Yo seguía sintiendo cierta ansiedad, incluso aunque ya habíamos establecido como las reglas, ¿no? Para que yo tuviera cierta seguridad o me sintiera tranquila con lo que estaba pasando. Pero de todas formas, yo siempre seguí con ansiedad. Y llegó un punto más adelante en el que justo me di cuenta de que yo ya no estaba en control, entre comillas, ¿no? Porque al principio como yo tenía dudas y resistencias, como que no me estaba involucrando tanto a nivel emocional, ¿no? Pero después, en algún momento quité esas barreras que tenía, me involucré más, pues sí puedo decir que me enamoré y en ese momento pues fue cuando sentí que ya no estaba yo como en control de la situación, ¿no? Por un lado, siempre estuve en conflicto porque sabía que estar con él no estaba bien para mí, no era lo que yo realmente quería y, y pues sí, no iba a ningún lado, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y por otro lado, también empezó a activarse algo del pasado. Empecé a sentirme como en una relación pasada donde sentía que no me podía ir. En esa relación pasada, o sea, sí, se parecía mucho esta situación, ¿no? O sea, fue con la segunda chica con la que tuve una relación que tenía muchas características que eran muy
pues me hacían daño, ¿no? O sea, era muy enojona, era muy difícil hablar con ella, y yo sí sabía que estar con ella no me hacía bien, pero había algo que me mantenía ahí y que sentía que no me podía ir, ¿no? O sea, aunque yo sabía perfecto que no estaba bien estar ahí, no me podía ir, sentía que había como algo que me detenía, y eso terminó hasta que pues apareció otra persona, ¿no? En esta historia anterior. Y eso me empezó a pasar con este chico, ¿no? O sea, esta vez no tenía, no tenía que ver con él. O sea, como que él, pues no sé, respetó muchas cosas, hacía cosas como para tratar de darme tranquilidad, pero yo de todas formas sabía que no era tan buena idea estar con él, digamos, si lo vemos desde la perspectiva de que no era lo que yo quería, pero también entre la ansiedad que se me empezó a activar, pues sentía que no me podía ir. Sentía que ahí es donde sentía que ya no estaba en control de la situación, que había quitado mis barreras y que entonces ya estaba metida hasta el cuello en esa situación y que no sabía cómo irme, ¿no? O que no podía irme. Que por otro lado, o sea, una parte de mí no quería irse, pero la sensación era de no puedo en este momento, o sea, yo no podría en este momento tomar la decisión de irme porque ya me siento como que con alguna atadura aquí que no sé cómo quitarme, ¿no? Y bueno, en ese momento, cuando empecé a sentir eso, pues, o sea, fue muy claro para mí que ya se habían activado tanto mi herida de abandono, que esa habla mucho a través de la ansiedad, y también la de humillación. Ahorita explico un poquito más de eso. Esta imagen que ven aquí, quienes ven las imágenes, es de justamente uno de esos momentos de la relación anterior, donde pues me di un espacio para respirar porque no sentía que no me podía ir. Entonces, por un lado, descubrí muchas cosas a través de este proceso, ¿no? La ansiedad que tenía siempre constante me hizo darme cuenta que seguía teniendo el shock y el trauma de mi primera ruptura amorosa y necesitaba liberar eso o trabajar con eso. Yo pensaba que ese shock y ese trauma como que ya no estaba ahí, y pensaba eso porque después de mi primera ruptura amorosa en mi primera relación de pareja, se dio esta ruptura, fue muy difícil, fue esa ruptura donde sentía una angustia horrible que no podía ni comer, pero después de un tiempo regresamos, ella y yo, y como que se reparó esa herida, ¿no? Al principio sí seguía teniendo miedo de que se volviera a ir, pero, o sea, después de un tiempo fuimos trabajando en eso y pues ya, ese miedo se fue, ¿no? Entonces yo pensaba que ese shock de mi primera ruptura amorosa ya lo había trascendido, porque ya nunca se me había vuelto a activar esa sensación, ¿no? En otras relaciones nunca me había vuelto a sentir así, pero esta vez se volvió a activar, ¿no? Y repito, no era por cosas que él hiciera, en general él estaba bien, o sea, pues no sé, estaba presente, no se desaparecía como otras veces otras personas, pero esto se me activaba y yo me daba cuenta que era algo mío, ¿no? Que de alguna manera entiendo que me estaba señalando heridas que todavía estaban ahí, que no estaban sanadas y que necesitaba trabajar. También entendí, o sea, en términos de que se activó, además de la herida de abandono, la herida de humillación, entendí que no estaba pidiendo lo que yo necesitaba, yo no estaba poniendo límites y también no era por él, ¿no? Era algo pasaba que yo sentía que no podía decir las cosas y no era porque él reaccionara mal, nada, o sea, se me activó esta parte de hacerme yo a un lado, ponerme yo en último lugar, ponerlo a él como prioridad, ser súper complaciente con él y no poner límites. Y bueno, o sea, sí, esto, pues
creo que tiene que ver con ambas heridas que se activaron, con como ese miedo a que se fuera, pero era algo que, o sea, mi yo adulto, mi mente racional, sí sabía que no iba a pasar nada, pero se activó una parte como muy profunda a nivel emocional que no entendía esas razones, ¿no? Solo pues fui muy complaciente en muchas cosas, no ponía límites y eso me estaba haciendo sentir muy mal conmigo, porque el problema no era él, el problema era yo que no estaba poniéndole atención a lo que yo necesitaba, que no estaba poniendo los límites que necesitaba, que cuando me daban estos momentos de crisis, pues tampoco se lo decía y él ni se enteraba y yo, pues, o sea, sí hubo veces que otra vez no podía ni tragar porque tenía la angustia así en el nudo en la garganta, que sentía que la comida no pasaba, ¿no? Entonces, no sé, fue muy fuerte ese momento porque también sentía que me estaba traicionando, ¿no? O sea, de pronto me vi en una situación muy parecida a esa relación anterior, donde sabía que no me hacía bien y ahí estaba y no me podía ir, ¿no? Y yo en algún momento me había prometido que no iba a volver a estar en una situación así. Claro que, o sea, yo pues no sabía que eso iba a pasar en esta relación, ¿verdad? Otra cosa es que me sentía también muy incongruente y eso me daba vergüenza, ¿no? O sea, siendo psicóloga, siendo coach y hablando de todos estos temas de sanación y poner límites y el amor propio y todo, sentía que yo no estaba aplicando eso y eso me hacía sentir muy mal, ¿no? Incluso durante un tiempo, pues dejé de publicar tantas cosas justo por eso, porque me sentía mal conmigo, porque me sentía incongruente, porque yo decía, es que ¿cómo voy a hablar de estos temas si yo estoy metida en este enredo, ¿no? Y además consciente de en qué estaba metida. Pero bueno, este momento fue muy fuerte para mí cuando empecé a darme cuenta que no tenía ya el control, que estaban activas mis heridas, que en realidad yo era quien estaba permitiendo todo eso. Pero entonces, bueno, reconocer mis heridas me permitió trabajarlas. Y bueno, aquí tengo puse una imagen de una sesión que tuve con mi terapeuta en este momento donde me sentía así. Y recuerdo mucho que en esa sesión, o sea, lloré muchísimo. Lloré muchísimo, incluso mi terapeuta me dijo, creo que nunca había llorado tanto en ninguna sesión. Y sí, o sea, estoy de acuerdo. Y lloraba y tenía como esta sensación súper fea de cómo yo me estaba traicionando, ¿no? Cómo yo me estaba haciendo esto, cómo yo me estaba metiendo en esta situación y no estaba poniendo límites y no estaba diciendo lo que necesitaba y no tenía que ver con él, era yo la que no, sí, no estaba actuando de manera, pues no sé, más responsable hacia mí misma, pues, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no ven la imagen dice, o sea, saliendo de la sesión, escribí como algunas cosas de lo que hablamos ese día y las notas dicen, son como puntos, ¿no? El primero dice, yo me estoy haciendo esto, ¿por qué? En ese momento como que apenas empezaba a aclararse qué era lo que había detrás. Luego dice herida de humillación, porque en ese momento me di cuenta que eso de no poner límites, no hablar de mis necesidades, era como muy masoquista, ¿no? Y, y esa parte masoquista viene de la herida de humillación. Entonces ahí me cayó el 20 de que se había activado esta herida en mí. Otro punto dice invisibilizarme, no ver o atender mis necesidades, que también tiene que ver con esta herida, ¿no? También otro punto dice vergüenza igual a esconderme, que es lo que ya comentaba, que dejé de estar presente en mis redes porque me sentía mal conmigo. Otro punto dice, ¿con qué cara mostrarme al mundo si estoy en esta situación? Otro punto dice vulnerabilidad. Otro punto dice, soy humana antes que cualquier otra cosa.
y de ahí sale una flechita que dice perdonarme, ¿no? Algo también importante en este proceso, y recuerdo que lo dijimos, lo mencioné en esa sesión con mi terapeuta, fue que a pesar de todo eso, a pesar de cómo lo incongruente que sentía que me estaba traicionando y todo esto, recuerdo que le dije a mi terapeuta, pero de todas formas, no quiero ser tan dura conmigo, no quiero juzgarme tanto, no quiero tratarme mal por esto, ¿no? O sea, era como, a pesar de que sí me siento mal, de todas formas quiero ser compasiva conmigo. Y, y el último punto dice, sigo teniendo heridas que trabajar y ahora soy más consciente. Un poco como desde este lugar de ser más autocompasiva ante esta situación en la que ya estaba metida, ¿no? Y como la conclusión de esa notita es, y de todas formas, sigo aprendiendo, sigo creciendo y sigo trabajando en mí. Todo va a estar bien. Fue como una nota al final de esa sesión donde aterricé los puntos que habíamos hablado, me di cuenta que lo que estaba pasando tenía que ver con mi herida de humillación y establecí como esa intención de no ser tan dura conmigo a pesar de todo y de ver cómo esto también me estaba mostrando cosas que necesitaba ver. Entonces, recuerdo que esa sesión para mí fue como un parteaguas. En el momento en que empecé a entender qué era lo que estaba pasando, que se había activado mi herida de abandono con este tema de la ansiedad, que el shock y el trauma de mi primera ruptura seguía ahí, que se había activado, además de la herida de abandono, mi herida de humillación que me hacía no poner límites, no decir lo que yo necesitaba. Y todo esto, pues eso me permitió empezar a tomar las riendas, ¿no? Y algo importante es que todo el tiempo que estuve en la relación tuve acompañamiento. Por un lado terapia, pero no solo terapia. Tuve acompañamiento porque sabía que necesitaba ese espacio, ¿no? De contención. También durante ese tiempo utilizaba mis herramientas, aunque me sentía mal. De todas formas, yo utilizaba mis herramientas, o sea, más adelante voy a platicarles cuáles eran esas principales herramientas, pero, pero bueno, o sea, las tuve siempre presentes y las usé durante el proceso, ¿no? Una vez que pude entender esto de mis heridas, tuve una sesión específicamente con herramientas de Access Consciousness, donde pude sanar, entre comillas, mi herida de abandono. Y digo entre comillas porque no sé qué pasa en el futuro, ¿no? Pero esa sesión fue muy poderosa. Fue una sesión donde entendí que me estaba relacionando con este chico desde, desde mis miedos de niña, ¿no? O sea, yo estaba siendo esa niña de 5 años con él, con esa niña con miedo de que la abandonen, esa niña que no se sentía importante, que sentía que no la escuchaban. O sea, era como si yo estuviera siendo esa niña en esa relación. Pude ver eso. eh, Pude trabajar también como la relación con mi papá y que en realidad lo que yo necesitaba no me lo iba a dar una pareja, sino mi papá, ¿no? Incluso aunque él ya no esté en este mundo físico, pudimos tener un momento de conexión muy lindo y fue como justamente sentí que pude recibir ese amor y eso que buscaba de él, ¿no? Y en ese momento, pues justamente yo podría decirlo así, se sintió como si hubiera sanado esa herida de abandono. Eh, y saliendo de esa sesión, se acabó la ansiedad. O sea, fue impresionante. Realmente, realmente me sorprendió, pero así fue. Salí de esa sesión y la ansiedad que tenía constante desapareció. Entonces, pues entendí que justo en ese momento entendí que de alguna manera sí necesitaba una experiencia así, que me activara esto para que yo pudiera verlo y trabajarlo más a fondo.
También creo que ahí se liberó ese shock y ese trauma de la primera ruptura, porque no volví a tener esas sensaciones en los meses que siguieron. También cuando me di cuenta que yo era la que no estaba poniendo límites por la razón que fuera, tomé la decisión de empezar a sí hacerlo, ¿no? Empezar a decir lo que no me gustaba, empezar a poner límites, empezar a hablar de lo que yo necesitaba, etcétera, ¿no? Y en ese momento también se sintió como que mi yo adulta empezó a entrar en escena, ¿no? Porque antes era mi yo niña con sus heridas súper activadas que no sabía cómo manejar las cosas. Y como ya lo mencioné, en todo este proceso también trataba de ser autocompasiva, de ser amable conmigo y de hacer lo que en ese momento podía hacer. Tal vez sí, o sea, bueno, no tal vez, sí seguía sintiendo que todavía no estaba lista para irme, pero lo que en ese momento podía hacer era empezar a poner más límites, trabajar en mis sesiones con mis heridas y eso me ayudó a estar mucho más tranquila. Y entonces, aunque en el momento no lo veía, o sea, yo estaba haciendo todo esto tratando de estar bien, ¿no? Pero seguía sintiéndome, pues, no tan bien. Y aunque en ese momento justo no veía esto, eso hizo una gran diferencia. Ahora lo veo, ¿no? Ahora con la perspectiva de que ya terminó todo y veo hacia atrás, creo que todo eso que estuve haciendo hizo una gran diferencia. Em, y bueno, la decisión final fue elegirme. Am, después de que yo empecé a tomar las riendas, seguí un tiempo con él. Sí, había cosas que me gustaban, había cosas que compartíamos y esa parte pues estaba bien para mí. Pero el final de la relación llegó en un evento donde me sentí súper expuesta, humillada y donde no hubo empatía de su parte. En otros momentos, cuando había algún problema, pues él trataba de hacer algo para darme tranquilidad, ¿no? Pero hubo un día que fuimos a bailar a un lugar a donde siempre íbamos, donde la gente ya nos ubicaba, nos conocía. Llegaron sus amigos, eso fue algo diferente porque normalmente estábamos él y yo solos, y aunque sí convivíamos con otras personas alrededor, pues éramos, o sea, como que estábamos en nuestro mundo, ¿no? Pero esa vez llegaron sus amigos y ese fue el factor que movió muchas cosas porque cuando llegaron sus amigos, eh, pues básicamente empezó a portarse diferente conmigo, casi como si no me conociera, ¿no? Entonces, eso me hizo sentir muy mal, por supuesto. Me sentía expuesta porque todo el mundo se dio cuenta, porque era un lugar a donde íbamos frecuentemente. Y aunque yo preví que eso podía pasar y le dije que eso me preocupaba, y cuando él tomó esa actitud también se lo dije, pues no hubo empatía esta vez, ¿no? Entonces, eso pasó mis límites. En realidad, pues me hizo como ver la realidad de las cosas, ¿no? Eh, como este lugar que tenía o no tenía en realidad en su vida. Y entonces, pues ya, eso pasó mi límite y en ese momento decidí terminar, ¿no? O sea, no había como, fue muy claro para mí, no había más que hacer. eh, y en ese momento, pues, fue que terminó la relación. Esa situación, digo, no, la intención no es hablar a detalle sobre lo que pasó, pero sí fue muy fuerte para mí. Y en esa situación en otro momento de la vida me habría llevado a derrumbarme y, sobre todo, a sentir que había algo mal conmigo. A hacerme preguntas como, es que, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está mal conmigo? Que no me da este lugar. No sé, ¿no? O sea, pensar cosas así. Pero la realidad es que esta vez no me fui hacia esos lugares.
esta vez no fue así. Y a pesar de que fue fuerte y de que sí me dolió, pude entender que lo que pasó en realidad no tenía que ver con mi valor. Tenía que ver con él, ¿no? Con, no sé, lo que sea que él pensara o sintiera, la verdad no sé, pero, pero pude separar eso y siento que este evento, que sí fue muy fuerte, quedó solamente como, pues sí, como una situación dolorosa, incómoda, pero que me llevó a elegirme a mí y hacer lo que yo tenía que hacer para ponerme a salvo, para poner límites y para terminar con esa situación, ¿no? Y luego vino como un momento inesperado. Los días siguientes, pues me di el espacio de sentir, de llorar, de sacar el shock, el trauma, etcétera. Utilicé mis herramientas para todo eso, como, pues sí, para sacar todo el impacto de que esa situación me dejó, ¿no? Seguí buscando acompañamiento. eh, Digo, afortunadamente la siguiente semana me tocaba sesión con mi terapeuta. eh, y yo empecé a buscar pues amigos cercanos de esos que a los que recurres cuando tienes algo, cuando te pasa algo fuerte y que necesitas como sentirte acompañada, sostenida, etcétera. Fui con mis amigos, busqué a otras personas para sesiones de otras cosas, no solo de terapia, porque preví que iba a necesitar apoyo, ¿no? O sea, yo dije, bueno, basándome en mis experiencias pasadas, en estos momentos, estas rupturas, pues para mí siempre había sido muy difícil, ¿no? Siempre había sido muy doloroso. Justo yo me iba a estos lugares de, no, pues es que hay algo mal conmigo, se activaban otra vez mis heridas, etcétera. Y entonces yo preví que necesitaría apoyo y pues le hablé a todo el mundo, ¿no? Fue como, oye, a ver, vamos a vernos y saqué cita con no sé quién y otra cita con así, ¿no? O sea, un montón de cosas porque dije, ante esto seguro me voy a poner mal y voy a necesitar acompañamiento. Pero luego me di cuenta de que en realidad estaba bien, o sea, yo estaba bien, estaba mucho mejor de lo esperado. Y es un poco chistoso pensarlo ahorita, porque era como, la sensación puede ser como que cuando pasó esto, que sí fue fuerte, yo dije, llamen a los bomberos, ¿no? O sea, voy a necesitar mucho apoyo, mucho acompañamiento. Y ya tenía ahí el camión de los bomberos así listo para el incendio, pero luego me di cuenta que no había incendio. Fue como, no, pero sí estoy bien, ¿no? Y todas las sesiones que tuve con mi terapeuta, tuve también sesión de barras, ya les explicaré ahorita sobre eso, sesiones de Theta Healing, todas las sesiones y todo lo que salía me decía, o sea, confirmaba que sí estaba bien. Y me sentía un poco rara al principio con eso, porque yo dije, no, es que esto está muy raro, ¿no? O sea, no sé si en serio estoy bien o si el evento que pasó fue tan impactante y choqueante que algo estoy bloqueando y no están saliendo mis emociones. Pero bueno, todas las sesiones que tuve en esos días, también una sesión como para trabajar trauma, todas indicaban que de hecho sí estaba bien, ¿no? Sí estaba tranquila dentro de todo. Que eso no quiere decir que no hubiera momentos donde estuviera triste o donde me enojara o cosas así, pero digamos, en general estaba bien. Y ahí fue donde entendí que esta vez, aunque se hubiera repetido la historia, o sea, esta historia de revivir esa otra relación donde sabía que no estaba bien para mí, pero me quedé, la historia de involucrarme en una relación que no iba a ser formal, sí había muchas cosas distintas en realidad, ¿no? Em, y por eso decidí nombrar este episodio La conciencia hace la diferencia, porque esta vez algo que fue distinto a otras relaciones es que sí estuve muy consciente de todo, ¿no? Estuve consciente de lo que me llevó a meterme ahí,
que por un lado fue que pues él sí me gustaba y me quedé como con esa espinita la primera vez de que hubieran podido pasar más cosas o avanzar más la relación o cosas que yo sí quería vivir con él y compartir con él. Se me quedó esa espinita. Y además, la desesperación de no poder manifestar ese nuevo amor, ¿no? Aunque lo había intentado y no llegaba y me desesperé, simplemente eso, me desesperé y entonces eso me llevó a meterme ahí. También estuve consciente de que la relación no iba a ser algo formal, no iba a ser lo que yo quería, pero pues otra parte de mí sí quería vivir esa experiencia. También estuve consciente de cuando se activaron mis heridas y cuando me di cuenta, cuando entendí qué era lo que estaba pasando, tomé las riendas para trabajar en ellas y después de tomar las riendas me sentí mucho más tranquila aún estando en la relación. Entonces, en realidad lo que cambia es lo que haces con lo que sucede. Porque bueno, hay situaciones de la vida que al final sí, tú creas tu realidad, pero ya que estás en una situación, lo que, lo que puedes cambiar es lo que tú haces frente a esa situación, ¿no? Claro, también se puede cambiar en el sentido de no elegir esto, ¿no? Este tipo de situaciones. Sí, claro, eso también se puede cambiar. Pero bueno, si ya estás en una situación así, por la razón que haya sido, puedes cambiar lo que haces con eso que está sucediendo. Y aquí quiero compartir un poco más a detalle las herramientas que yo estuve usando en este tiempo. Como sabía que estaba en una situación que iba a moverme emocionalmente, pues busqué espacios de contención. Afortunadamente, el universo siempre me apoya y todo se alineó para que yo pudiera regresar a terapia, porque no había estado en terapia, no porque no quisiera, sino porque mi terapeuta no había tenido espacio. Pero justo en estos momentos se abrió el espacio otra vez y pues tomé ese espacio para mí. También amigos, ¿no? O sea, las redes de apoyo, las personas cercanas de confianza que te acompañan, que te apoyan, son súper importantes. Entonces, pues siempre tuve amigos y amigas con quienes podía ir compartiendo cómo me sentía, cómo iban las cosas. De hecho, cuando todo terminó, una de mis amigas estaba conmigo, ¿no? Afortunadamente. Ella estaba conmigo, pues fui con ella en varios momentos, como le decía lo que estaba pasando, pero yo estaba, o sea, ese momento fue muy raro. Y pues bueno, ella estuvo ahí y me acompañó. Al día siguiente de que todo pasó y ya cuando terminé la relación, le hablé a mis amigas para que nos viéramos en la noche porque yo preveía que me iba a poner mal. Pero bueno, o sea, sí nos vimos, sí me acompañaron, platicamos, pero no me puse mal como yo pensaba, ¿no? Pero fue como tener ese respaldo ahí listo por si lo necesitaba. Por otro lado, y yo sinceramente creo que esto fue lo que hizo mucha diferencia, las herramientas de Access Consciousness. Hay muchas herramientas en Access, pero yo lo que estuve haciendo durante todo este proceso fueron barras de Access, que son, las barras son algunos puntos en la cabeza que al tocarlos mmm, causan que tus ondas cerebrales cambien a estados de relajación profunda o de meditación profunda. Y también te ayuda como a tener facilidad con ciertos procesos, a quitar basura mental de tu cerebro. Y entonces yo creo que mucho esas herramientas son las que me han permitido tener facilidad con esta ruptura. También hay otras herramientas de Access verbales, ¿no? O sea, preguntas expansivas que puedes hacer para recibir como conciencia, etcétera. O sea, son muchas herramientas de Access. Y eso yo creo que sí fue una pieza clave también. También Theta Healing, también tuve espacios para sesiones de, o sea, recibir sesiones de Theta Healing, donde, pues, digo, Theta Healing es toda una maravilla. A través de una
técnica de meditación, accedes a las ondas teta de tu cerebro que es una puerta de entrada a tu subconsciente y también te conectan con el poder creador y desde ahí puedes hacer muchos comandos para hacer sanaciones, para trabajar con creencias, para recibir mensajes de tus ángeles y tus guías, etcétera, ¿no? Otra herramienta súper importante fue la meditación. Todos los días yo medito en las mañanas. Y entonces había veces que estaba estresada por algo, preocupada por algo o con esta ansiedad que platicaba. Y la meditación era un espacio de calma. Y también hacía distintas meditaciones con distintos temas según lo que iba necesitando y lo que iba sintiendo. Por otro lado, también la escritura curativa, ¿no? O sea, escribir lo que sentía, lo que pensaba, me ayudaba a ordenar mis ideas, me ayudaba a tener claridad y cuando iba teniendo claridad, pues entonces podía ir haciendo cosas distintas. Tapping, que es otra técnica de liberación de emociones, también, o sea, hubo momentos, muchos momentos donde hice tapping para liberar las emociones que estaban ahí y para conectar con mi sabiduría interior que, que confiaba en que todo iba a acomodarse o que esto pues me podía ayudar a crecer, a ver cosas que de otra manera no podía ver. También tuve algunas me di el espacio para hacer breathwork, que es una técnica de respiración que también te ayuda a liberar densidad de tu cuerpo. Y bueno, esto solo por mencionar algunas, porque la verdad es que sí tengo muchas más herramientas y durante este proceso las estuve usando y eso hizo una gran diferencia. Entonces, ya para ir concluyendo, lo que aprendí de esta experiencia es que ahora que lo veo ya en retrospectiva y con esta tranquilidad de que la ruptura no está siendo tan fuerte como yo hubiera creído, aunque sabía que esa relación no iba a crear más para mí, yo siempre estuve consciente, en realidad no fue un error, porque puede ser muy fácil caer en esta idea o en esta sensación de, no, pues sí la regué, ¿no? O sea, me traicioné, como eso no va a ser un error. Pero hoy puedo ver que no fue un error, ¿no? Fue una elección que yo hice, una elección sabiendo lo que implicaba. Pero eso, no fue un error, fue parte de lo que yo necesitaba aprender. Aunque sea psicóloga, coach, terapeuta holística, teta healer o todo esto, también soy humana. Y pues no sé, también estas experiencias se dan, ¿no? Uh, también soy humana, hay veces que se activan mis heridas, que no sé qué hacer con eso, hay veces que tomo decisiones que, que no sé, o sea, tal vez sé que no van a crear más, pero algo está pasando que me lleva a tomarlas y entonces puedo revisar qué es eso, etcétera, ¿no? El caso es que, pues soy humana antes que cualquier otra cosa y eso me ayuda a ser más autocompasiva. También, en el fondo, sé que mi alma eligió vivir esa experiencia. Y digamos, no lo digo desde un lugar como de justificar, como de, no, pues es que, o sea, como de no hacerme responsable y así como, no, pues es que mi alma, mi alma lo eligió. No, yo lo elegí, pero sí siento, también siendo muy sincera, que teníamos asuntos pendientes a nivel de alma. Con él, en particular, sentí desde la primera vez que nos conocimos que había algo más que nos unía. Y en una de estas sesiones que tuve, también por ahí salió que sí había cosas de vidas pasadas que teníamos pendientes por ahí y que esa atracción como que o bueno, esa atracción venía también de ahí. Y ahora veo que sí, en realidad, él, o sea, él y yo teníamos cosas que enseñarnos, cosas que mostrarnos, ¿no? Uno del otro. Entonces, sí creo que había algo más profundo ahí que me atraía hacia él. Y bueno, esto, ¿no? O sea, había cosas que necesitaba ver para trabajarlas.
que si no te las muestra alguien más, a veces no las puedes ver. O sea, de hecho, esa es una de las, digamos, una de las funciones de las parejas, ser espejos para que tú veas cosas de ti, para que tú detectes eh, tus heridas, tus miedos, muchas cosas, ¿no? Que si vas por la vida tú solo o tú sola, pues no lo puedes ver fácilmente. Son justamente puntos ciegos que de pronto solo los puedes ver a través de estas experiencias. Y a mí me quedó claro que esto pasó. Si cambiamos esta pregunta de ¿por qué pasó? a ¿para qué pasó? Esto sucedió para que yo pudiera ver cuáles eran esos puntos sensibles que yo todavía necesitaba trabajar en mí y que me van a servir para mi futura relación, ¿no? Que sí creo que esta vez va a ser diferente porque hay mucha más claridad respecto a mí, a mis heridas, a cómo me siento, a lo que quiero, a mis puntos débiles, mis puntos fuertes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto pasó para que yo pudiera ver esas cosas que todavía necesitaba trabajar y que estoy trabajando. Esta parte de la autocompasión porque no quería ser tan dura conmigo y yo siempre digo que el amor propio es una decisión y uno de los elementos importantes en el amor propio también es la autocompasión. Y en esa sesión con mi terapeuta, pues yo estaba decidiendo que a pesar de sentirme mal, no quería ser tan dura conmigo, no quería tratarme mal, no quería, ¿cómo se dice? Criticarme, reprocharme feamente, ¿no? Esa fue una decisión, fue como, ok, ya estoy aquí, voy a tratar de ser amable conmigo, porque no merezco tratarme mal, ¿no? Y de toda esta experiencia me quedo con el aprendizaje, que ha sido mucho y ha sido lindo. Y por último, creo que la conciencia lo cambia todo porque te da una perspectiva más amplia. También es una perspectiva más espiritual. Y desde esta perspectiva más amplia, las cosas se ven muy diferentes. Y también entendí puntos importantes, ¿no? La espiritualidad, integrar la espiritualidad en estos procesos y en mi vida me abrió una perspectiva distinta de lo que pasó. Punto número 1, súper importante, al ser consciente de que yo estaba creando esto, de que yo estaba eligiendo esto, de las heridas que se me estaban activando y de lo que yo quería hacer respecto a eso, no me fui al papel de víctima como siempre me había pasado antes, ¿no? No fue como, ay, es que él, ¿por qué me hizo? No sé qué. Claro que él tiene su 50% de responsabilidad en lo que pasó, ¿no? Claro que esa última vez, pues, o sea, sí hizo cosas que me dolieron, pero no me quiero ir a ese lugar como de, es que él me hizo y por qué me hizo, o sea, es como, no, a ver, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Yo cómo me metí en esto? ¿Yo qué necesito aprender de esto? Entonces, no me fui esta vez al papel de víctima y eso hace mucha diferencia, porque incluso me permite, digamos, no solo no juzgarlo a él por lo que pasó, porque pues él tiene sus cosas, sus temas, sus historias, sus heridas también. Me permite no solo no juzgarlo por lo que pasó, no culparlo por lo que pasó, eh, me permite perdonar lo que pasó, que me dolió, e incluso agradecer la experiencia, ¿no? Y esto se siente muy diferente, se siente como que no, a pesar de esto que pasó, yo sí tengo el control de las cosas, ¿no? O sea, como el manejo de mí misma en esta situación. Otra cosa es que, aunque hay emociones que se mueven, claro, hay cosas que duelen, la ansiedad se mueve, a veces me enojo, eh, hay muchas emociones que se mueven, pero estos procesos no tienen que ser tan difíciles. Sí existen herramientas que te pueden ayudar a tener facilidad con estos procesos que muchas veces sí son muy impactantes, choqueantes, traumáticos, etcétera. Pero justo lo que estoy descubriendo es que estos procesos no tienen que ser tan difíciles. Y eso no quiere decir que no te duela, que no te pongas triste, que no sientas ansiedad. Sí, eso va a estar porque somos humanos, ¿no?
Pero la gran diferencia y lo que yo creo que el gran descubrimiento que me deja esto también es, no es necesario aferrarte al drama. Tú te lo haces difícil si te aferras al drama. Y cuando digo drama, me refiero a como aferrarte a estar mal, ¿no? Eh, yo tenía antes de esto como estos puntos de vista de que hay gente que dice que no hay que estar en el drama y así. Y a mí eso me causaba conflicto porque yo pensaba que estar en esas personas que dicen eso se refieren a estar en el drama como sentir tus emociones, estar triste, estar ansioso, estar enojado. Y a mí eso no me hacía sentido porque yo dije, no, o sea, para mí sí es importante poder sentirlo todo, ¿no? Mi tristeza, mi enojo, mi ansiedad, mi miedo, mi angustia. O sea, para mí es un gran regalo poder sentir todas las emociones. Pero acabo de entender que la gran diferencia es que las puedes sentir y dejarlas fluir, y otra cosa es aferrarte a ellas, ¿no? Eso era lo que yo antes siempre hacía y es lo que yo pensé que iba a pasar esta vez, que no pasó. Yo dije, no, pues ahorita que termine esta relación me voy a poner muy mal y voy a estar muy triste mucho tiempo y voy a ir por la vida arrastrando la cobija. Y no, sí he estado triste, sí he tenido ansiedad, bueno, poca. Sí me he enojado, pero me permito sentir eso en el momento, lo puedo soltar y se va la emoción. Y una vez que me permito sentirlo y soltarlo, pues puedo estar en mi vida normal y contenta y haciendo mis cosas y enfocada en mis proyectos. Y esa es la gran diferencia. Es como sentir las emociones, lo necesario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sentirlas, dejarlas pasar y no aferrarte a estar triste todo el tiempo o a estar enojado todo el tiempo o no estarle dando vueltas a eso, solo darles un espacio y luego seguir con tu vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Me di cuenta de cómo antes sí me aferraba al drama. Si era como, no, es que estoy triste y apapáchenme todos, y estoy triste si voy al súper, y estoy triste si voy a bailar, y estoy triste si estoy trabajando. Y ahora es como, no, o sea, estoy triste cuando estoy triste y me permito sentirlo, pero luego pasa esa tristeza y puedo estar ya de buenas en el súper, ¿no? Así ha sido este proceso para mí en este momento y eso ha sido un súper descubrimiento. Y otra cosa, desde esta perspectiva más consciente y más espiritual, también veo que todo el tiempo estuve recibiendo mensajes de mis guías, de mis ángeles, que me acompañaban y me sostenían. Si tú me sigues en Instagram, sabes que muchas veces publico que me encuentro plumas por todos lados, ¿no? Y para mí encontrarme plumas, porque antes nunca me pasaba, encontrar plumas en mi camino son esas señales de mis guías y de mis ángeles. Y entonces todo este proceso, de hecho, cuando empezó este proceso, empecé a encontrar muchas plumas. Antes no las encontraba, pero cuando empecé este proceso con él, fue que empecé a encontrarme muchas plumas por todos lados, durante el proceso y después. E incluso sí he recibido mensajes del universo que me dice eso, que me acompaña, que me sostiene, que toda esta experiencia sí es una parte importante de mi proceso de crecimiento y de evolución. Y la sensación que tengo hoy en día es que eh, me conozco mucho más ahora, sé cuáles son las cosas que todavía necesito seguir trabajando, pero siento que una vez que trabaje eso o ponga o ya esté en paz con esos temas que necesito trabajar, se va a abrir esa posibilidad de explotar mucho más mi potencial, ¿no? O sea, tengo esa sensación y bueno, mis guías también eso es lo que me dicen. Entonces, no sé, la verdad es que esta experiencia fue un gran regalo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. La verdad es que este proceso
de autoconocimiento no termina nunca, pero conocerte, estar consciente de ti, es lo que hace toda la diferencia. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya contribuido. Si te gusta y sabes de alguien a quien le pueda servir, también compárteselo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.